La violencia urbana se ha convertido en una epidemia silenciosa que atraviesa fronteras y culturas, dejando cicatrices profundas no solo en las víctimas directas, sino en sociedades enteras que experimentan un deterioro sistemático de su salud mental colectiva. Desde las favelas de Brasil hasta los barrios marginales de México, pasando por las zonas más conflictivas de Centroamérica, millones de personas viven bajo la constante amenaza de la violencia, desarrollando patrones de respuesta psicológica que trascienden las estadísticas criminales y se instalan en lo más profundo del tejido social. Los especialistas en salud mental de todo el continente han observado un fenómeno preocupante: el aumento exponencial de trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático en poblaciones que viven en contextos de violencia crónica. No se trata únicamente de las víctimas directas de la criminalidad, sino de comunidades enteras que han normalizado la hipervigilancia como mecanismo de supervivencia, alterando fundamentalmente la manera en que procesamos la realidad cotidiana. En ciudades como Caracas, San Salvador, Tegucigalpa o Medellín, la violencia ha creado lo que los psicólogos denominan trauma colectivo transgeneracional. Los padres transmiten a sus hijos no solo precauciones legítimas, sino también patrones de miedo que moldean la personalidad desde la infancia. Los niños crecen con mapas mentales donde ciertos territorios están marcados como zonas de peligro, desarrollando desde temprana edad mecanismos de alerta que deberían ser temporales pero que se vuelven permanentes. La neurociencia ha demostrado que la exposición prolongada al estrés violento modifica físicamente la estructura cerebral. El hipocampo, responsable de la memoria y el aprendizaje, se reduce, mientras que la amígdala, centro del miedo y la alarma, se hipertrofia. Esto significa que las poblaciones expuestas a violencia crónica no solo sufren psicológicamente en el presente, sino que desarrollan alteraciones neurológicas que pueden persistir durante décadas, afectando su capacidad de concentración, toma de decisiones y regulación emocional. En Brasil, estudios realizados en Río de Janeiro y Sao Paulo revelan que los residentes de zonas con altos índices de violencia presentan niveles de cortisol similares a los de soldados en zona de combate. Esta hormona del estrés, cuando se mantiene elevada de manera crónica, compromete el sistema inmunológico, aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares y acelera el envejecimiento celular. La violencia, por tanto, no solo mata directamente, sino que acorta la expectativa de vida de manera indirecta a través de sus efectos en la salud mental y física. El fenómeno de la violencia urbana en Latinoamérica presenta características particulares que lo distinguen de otros tipos de conflicto. A diferencia de las guerras tradicionales, donde existe una delimitación clara entre zonas de combate y zonas seguras, la violencia urbana crea un estado de incertidumbre permanente donde cualquier espacio puede convertirse en escenario de confrontación. Esta imprevisibilidad genera un tipo específico de ansiedad que los especialistas han comenzado a catalogar como síndrome de amenaza urbana difusa. Los adolescentes y jóvenes adultos son particularmente vulnerables a estos efectos. En países como Honduras, El Salvador y Guatemala, donde las tasas de homicidio juvenil se encuentran entre las más altas del mundo, toda una generación está creciendo con la violencia como referente normativo. Los psicólogos observan que estos jóvenes desarrollan estrategias de supervivencia que incluyen la desensibilización emocional, la formación de vínculos superficiales para evitar el dolor de las pérdidas, y la adopción de códigos de conducta basados en la intimidación y la fuerza. Para quienes están siguiendo este contenido y reconocen estos patrones en sus propias comunidades o experiencias personales, es fundamental entender que estos mecanismos, aunque adaptativos en contextos de peligro real, pueden convertirse en obstáculos para el bienestar cuando se mantienen de manera indefinida. Si encuentran valor en esta información, los invitamos a seguir a Vitalmente para acceder a más contenido especializado sobre salud mental y estrategias de manejo del trauma colectivo. La violencia de género, tan prevalente en nuestra región, añade otra dimensión a este problema de salud pública. Las mujeres latinoamericanas no solo enfrentan las mismas amenazas de violencia urbana que el resto de la población, sino que además navegan espacios donde el acoso, la intimidación y la agresión sexual son fenómenos cotidianos. Esto crea lo que las especialistas en trauma denominan doble victimización: por un lado, la exposición directa a situaciones de riesgo, y por otro, la constante anticipación de amenazas basadas en su género. Los sistemas de salud mental en la región enfrentan el desafío de atender poblaciones que presentan síntomas de trauma sin haber experimentado necesariamente eventos traumáticos puntuales. Se trata de personas que han desarrollado trastornos de ansiedad, depresión y estrés postraumático como resultado de la exposición acumulativa a un ambiente hostil. Esta realidad requiere enfoques terapéuticos innovadores que vayan más allá de los modelos tradicionales centrados en traumas específicos.
La investigación internacional ha identificado factores de protección que pueden mitigar los efectos de la violencia en la salud mental. La cohesión comunitaria emerge como uno de los elementos más poderosos. Las comunidades que mantienen vínculos sociales sólidos, que se organizan para el cuidado mutuo y que preservan espacios de encuentro y celebración, muestran mayor resistencia al deterioro psicológico incluso en contextos de alta violencia. La espiritualidad y las prácticas culturales tradicionales también funcionan como amortiguadores del trauma. En muchas comunidades indígenas y afrodescendientes de la región, los rituales colectivos, la música, la danza y las ceremonias de sanación proporcionan marcos de significado que ayudan a procesar la violencia sin quedar atrapados en ella. Estos recursos culturales, frecuentemente subestimados por los enfoques occidentales de salud mental, representan herramientas valiosas para la recuperación colectiva. La globalización de la violencia urbana ha creado patrones similares de afectación psicológica en ciudades de todo el mundo, desde Detroit y Baltimore en Estados Unidos, hasta Johannesburgo en Sudáfrica, pasando por Nápoles en Italia o Manila en Filipinas. Sin embargo, es en Latinoamérica donde estos fenómenos alcanzan su mayor intensidad, convirtiendo a la región en un laboratorio involuntario para el estudio de los efectos masivos de la violencia en la salud mental poblacional. Los datos epidemiológicos son contundentes. América Latina concentra apenas el 8% de la población mundial, pero registra el 33% de los homicidios globales. Esta desproporción no es solo una estadística criminal, sino un indicador de salud pública que señala la magnitud del trauma colectivo que experimentan nuestras sociedades. Cada homicidio impacta directamente a un promedio de 10 personas cercanas a la víctima, pero indirectamente afecta a centenares más que integran la misma comunidad, el mismo barrio, la misma red social. El concepto de víctima indirecta ha cobrado relevancia en los estudios de salud mental comunitaria. Se refiere a todas aquellas personas que, sin haber sido agredidas físicamente, experimentan alteraciones psicológicas significativas como resultado de la violencia en su entorno. Los vecinos de una zona donde ocurre un tiroteo, los compañeros de clase de un joven asesinado, los comerciantes de un barrio afectado por extorsiones. Todos desarrollan síntomas que van desde insomnio y pesadillas hasta ataques de pánico y depresión clínica. Los mecanismos neurobiológicos que explican estos fenómenos están siendo estudiados intensivamente por la neurociencia del trauma. Cuando el cerebro percibe amenazas constantes en el ambiente, activa de manera sostenida el sistema nervioso simpático, manteniendo al organismo en un estado de alerta que consume enormes cantidades de energía. Esta activación crónica produce lo que los especialistas denominan fatiga del sistema de respuesta al estrés, un agotamiento que se manifiesta en síntomas físicos como dolor de cabeza, tensión muscular, problemas gastrointestinales y alteraciones del sueño. Para aquellos que están experimentando estos síntomas y buscan información confiable sobre cómo manejarlos, seguir Vitalmente les proporcionará acceso a estrategias basadas en evidencia científica para el manejo del estrés traumático y la recuperación de la estabilidad emocional. La violencia urbana también ha transformado radicalmente las dinámicas familiares en toda la región. Los padres se ven obligados a imponer restricciones severas a la movilidad de sus hijos, limitando las oportunidades de socialización natural que son fundamentales para el desarrollo psicológico saludable. Los niños crecen con horarios rígidos, rutas predeterminadas y la constante advertencia de evitar ciertos lugares y personas. Esta hiperprotección, aunque necesaria para la supervivencia física, puede generar efectos paradójicos en el desarrollo emocional. Los adolescentes, en particular, experimentan una tensión constante entre su necesidad natural de exploración y autonomía, y las restricciones impuestas por la realidad violenta. Esta contradicción puede manifestarse en comportamientos de rebeldía extrema, donde los jóvenes asumen riesgos innecesarios como forma de rechazar las limitaciones, o en el polo opuesto, en la adopción de patrones de evitación tan extremos que limitan severamente su desarrollo social y académico. Las escuelas en zonas de alta violencia enfrentan desafíos extraordinarios para cumplir su función educativa. Los maestros reportan dificultades crecientes para mantener la atención de estudiantes que llegan al aula cargando las tensiones de sus entornos familiares y comunitarios. La capacidad de concentración, memoria y aprendizaje se ve comprometida cuando el cerebro está constantemente procesando amenazas reales o percibidas. Investigaciones realizadas en escuelas de Ciudad Juárez, Caracas y San Pedro Sula documentan cómo la violencia externa se filtra al interior de las instituciones educativas, creando ambientes donde el acoso, la intimidación y la agresión se normalizan como formas de interacción. Los estudiantes que han sido expuestos a violencia en sus hogares o comunidades tienden a reproducir estos patrones en sus relaciones escolares, perpetuando ciclos de trauma que se transmiten de generación en generación.
El rol de los medios de comunicación en la amplificación del trauma colectivo ha sido objeto de intenso debate académico. La cobertura sensacionalista de hechos violentos, la repetición constante de imágenes perturbadoras y la falta de contexto en la información contribuyen a crear un clima de pánico que excede la amenaza real. Los psicólogos observan que las personas que consumen noticias de manera compulsiva desarrollan síntomas de ansiedad similares a los de quienes han experimentado violencia directa. La revictimización mediática se vuelve particularmente problemática cuando las víctimas de violencia son expuestas repetidamente en programas de televisión, redes sociales y medios digitales sin consideración por su proceso de recuperación psicológica. Esta exposición secundaria puede reactivar traumas aparentemente resueltos y complicar significativamente el proceso terapéutico. Para las personas que están experimentando estos efectos y buscan orientación sobre cómo proteger su salud mental del impacto de la información mediática, Seguir Vitalmente les brindará herramientas prácticas para el manejo consciente del consumo de noticias y la protección de su estabilidad emocional. Los efectos económicos de la violencia en la salud mental crean un círculo vicioso que perpetúa las condiciones que alimentan la criminalidad. Las personas que desarrollan trastornos de ansiedad o depresión como resultado de la exposición a la violencia ven comprometida su capacidad laboral, reduciendo sus ingresos y limitando sus opciones de movilidad social. Esta vulnerabilidad económica, a su vez, las confina a permanecer en los mismos entornos violentos que deterioran su salud mental. Las empresas en zonas de alta criminalidad reportan aumentos significativos en el ausentismo laboral, la rotación de personal y los costos de atención médica relacionados con trastornos mentales. La productividad se ve afectada no solo por la preocupación directa por la seguridad, sino por el agotamiento cognitivo que produce mantener constantes estados de alerta. Los trabajadores llegan a sus empleos después de travesías que pueden durar horas para evitar zonas peligrosas, iniciando sus jornadas laborales ya físicamente exhaustos y emocionalmente tensionados. El sistema de salud pública enfrenta una demanda creciente de servicios de salud mental que supera ampliamente su capacidad de respuesta. En países como México, Colombia y Argentina, los reportes oficiales indican aumentos de entre 300% y 500% en las consultas psicológicas y psiquiátricas durante la última década. Sin embargo, estos números representan solo la punta del iceberg, ya que una gran proporción de la población no tiene acceso a servicios de salud mental o no los busca debido al estigma social asociado. La automedicación con alcohol, drogas y psicofármacos sin prescripción médica se ha convertido en una estrategia de supervivencia común pero peligrosa. Los estudios revelan que en las zonas más violentas de la región, el consumo de ansiolíticos y antidepresivos sin supervisión médica es 3 veces mayor que en áreas con menores índices de criminalidad. Esta automedicación no solo no resuelve los problemas de fondo, sino que puede generar dependencias adicionales y complicar el cuadro clínico original. La recuperación de la salud mental en contextos de violencia crónica requiere enfoques integrales que vayan más allá de la terapia individual tradicional y aborden las dimensiones colectivas del trauma. Los modelos de intervención más exitosos combinan estrategias de atención clínica con iniciativas de transformación comunitaria. Reconociendo que es imposible sanar individualmente en entornos que continúan siendo tóxicos para la salud mental. Las experiencias más innovadoras en la región han demostrado que las intervenciones culturalmente sensibles producen mejores resultados que los enfoques estandarizados importados de otros contextos. En Guatemala, por ejemplo, programas que incorporan prácticas mayas tradicionales de sanación comunitaria han logrado reducir significativamente los síntomas de estrés postraumático en poblaciones que habían mostrado resistencia a los tratamientos psicológicos convencionales. La terapia narrativa colectiva emerge como una herramienta poderosa para procesar traumas comunitarios. Estas aproximaciones permiten a las comunidades construir relatos compartidos sobre sus experiencias de violencia que no las definan como víctimas permanentes, sino que identifiquen recursos de resistencia, solidaridad y recuperación. El proceso de crear estas narrativas colectivas tiene efectos terapéuticos tanto para quienes las construyen como para quienes las escuchan, generando sentido de pertenencia y propósito compartido. Los jardines comunitarios, los espacios de arte público, los grupos de teatro social y las iniciativas de memoria histórica han demostrado efectos significativos en la recuperación del tejido social deteriorado por la violencia. Estas actividades no solo proporcionan alternativas constructivas para el uso del tiempo libre, sino que recrean los vínculos de confianza y cooperación que son fundamentales para la estabilidad emocional colectiva. La música ha jugado un papel particularmente importante en los procesos de sanación comunitaria en toda Latinoamérica. Desde el rap conciencia en las favelas brasileñas hasta la trova social en Colombia, pasando por el reggaetón con mensaje social en Puerto Rico.
Los géneros musicales surgidos en contextos de violencia han servido como vehículos para la expresión del dolor, la denuncia de las injusticias y la construcción de identidades positivas alternativas a las narrativas criminales. Para quienes están interesados en participar o desarrollar iniciativas similares en sus comunidades, Seguir a Vitalmente les proporcionará información sobre metodologías probadas de intervención comunitaria y conexiones con redes de organizaciones que trabajan en salud mental colectiva. El papel de las tecnologías digitales en la promoción de la salud mental ha cobrado relevancia especial durante los últimos años. Las aplicaciones de meditación, los grupos de apoyo virtual, las plataformas de telepsicología y las redes sociales enfocadas en bienestar emocional han democratizado el acceso a herramientas de autocuidado mental. Sin embargo, es crucial que estas tecnologías se implementen con criterios clínicos sólidos y no como sustitutos de la atención profesional cuando ésta es necesaria. Los programas de prevención temprana han mostrado resultados prometedores cuando se implementan en escuelas y centros comunitarios antes de que los síntomas de trauma se cristalicen en trastornos mentales crónicos. Estas iniciativas incluyen entrenamiento en técnicas de regulación emocional, desarrollo de habilidades de comunicación asertiva, fortalecimiento de la autoestima y construcción de redes de apoyo social. La formación de promotores comunitarios de salud mental representa una estrategia escalable para expandir la cobertura de servicios en zonas donde la presencia de profesionales especializados es limitada. Estos promotores, generalmente líderes naturales de sus comunidades, reciben entrenamiento básico en detección temprana de problemas de salud mental, técnicas de apoyo emocional y criterios para referir casos que requieren atención especializada. Las alianzas intersectoriales entre organizaciones de salud, educación, seguridad, desarrollo social y sector privado han demostrado ser fundamentales para abordar de manera integral las causas estructurales de la violencia que deterioran la salud mental. Estas alianzas reconocen que la violencia urbana es un problema multifactorial que requiere respuestas coordinadas desde múltiples frentes simultáneamente. Los indicadores de éxito en estos programas van más allá de la reducción de síntomas individuales e incluyen medidas de cohesión social, participación comunitaria, confianza interpersonal y percepción de eficacia colectiva. Las comunidades que logran fortalecerse en estas dimensiones muestran mayor resistencia a los efectos de la violencia y mayor capacidad de recuperación cuando ocurren eventos traumáticos. La investigación longitudinal ha identificado factores de protección que pueden cultivarse deliberadamente para fortalecer la resistencia individual y colectiva a los efectos de la violencia. Entre estos factores se encuentran el sentido de propósito vital, la capacidad de encontrar significado en las experiencias difíciles, la flexibilidad cognitiva para adaptarse a circunstancias cambiantes, y la habilidad para mantener esperanza realista sobre el futuro. La educación emocional desde la primera infancia emerge como una de las inversiones más costo-efectivas para prevenir los efectos a largo plazo de la exposición a la violencia. Los niños que aprenden tempranamente a identificar, nombrar y regular sus emociones desarrollan mayor capacidad para procesar experiencias traumáticas sin que éstas comprometan su desarrollo psicológico posterior. Las redes de apoyo entre pares han mostrado efectividad particular para poblaciones específicas como madres que han perdido hijos por violencia, jóvenes que han abandonado grupos armados, o comerciantes afectados por extorsión. Estas redes proporcionan comprensión empática que es difícil de obtener en otros espacios, además de estrategias prácticas de supervivencia desarrolladas por personas que han enfrentado situaciones similares. El mensaje fundamental que emerge de décadas de investigación e intervención en salud mental y violencia es que la recuperación es posible, tanto individual como colectivamente. Las cicatrices del trauma no desaparecen completamente, pero pueden transformarse en fuentes de sabiduría, compasión y resistencia. Las comunidades que han logrado sanar de heridas profundas se convierten en faros de esperanza para otras que apenas inician sus procesos de recuperación. La construcción de paz no es solo responsabilidad de gobiernos y organizaciones internacionales, sino un proceso que requiere la participación activa de cada persona en la sanación de su propia salud mental y en el cuidado de la salud mental de quienes le rodean. Cada acto de solidaridad, cada gesto de comprensión, cada decisión de elegir la no violencia en las relaciones cotidianas contribuye a la construcción de entornos más saludables para todos.